Tenemos dos ejemplos que, bueno, prácticamente nos dicen que vamos a calcular. Determina el área del triángulo cuya base y altura son 6 y 4 centímetros respectivamente. ¿Ok? Vamos a ver cómo resolvemos este primer problema. Entonces, primero que nada, ¿qué figura nos está hablando? Evidentemente un triángulo. Vamos a dibujarlo. Es lo primero que deben de hacer, representar gráficamente lo que nos está pidiendo, o sea, el dibujo de la figura geométrica, ¿ok? Sabemos que este es un triángulo, ¿no? Sabemos que hay varias formas de triángulo, que si hay el equilátero, que si hay el escaleno, que si hay el isósceles, que si hay el acutángulo y todo lo demás, ¿no? O sea, eso no importa. Ahora, yo lo dibujé de esta manera, como normalmente uno lo dibujaría, ¿no? La base en la parte de abajo y estas dos aquí. No siempre hagan eso, ¿ok? Imagínense que pueden dibujar triángulos de otras maneras. Por ejemplo, uno así, un isósceles, o, sí, un isósceles que es de dos lados iguales. Imagínense que lo dibujan así, o sea, de lado, ¿ok? O como quieran. Algo así, otro triángulo así. O sea, no necesariamente una base tiene que estar en el suelo, ¿no? No se case siempre con esta forma, siempre digo lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos ejemplos o en algunos ejercicios, en algunos libros puede aparecer figuras de esta manera y eso puede causar confusión porque no las ven así, ¿ok? Pero mientras vamos a utilizar este primero. Nos está diciendo el problema. Vamos a calcular el área cuya base y altura son 6 y 4 centímetros respectivamente, ¿ok? Nos dice primero, se me escapó, la base mide 6 centímetros. ¿Cuál es la base? Pues evidentemente lo que tenemos aquí abajo, 6 centímetros. ¿Y cuál es la altura, chicos? Mucho cuidado con esto, no vayan a pensar que uno de los lados o cualquiera de los lados del triángulo que están hacia arriba es la altura. No, la altura es la distancia que hay del punto medio de la base, por decirlo así, o de cualquier lado, al otro extremo, o extremo opuesto, así se le dice, en el vértice opuesto, ¿ok? Esta es la altura. Y esto aplica para cualquier lado, ¿ok? Si buscamos el punto medio de aquí, trazamos su altura. Y si buscamos el punto medio de aquí, también tenemos su altura, ¿ok? Entonces, en cualquiera de los tres lados pueden calcular o pueden determinar la altura. No siempre tiene que ser así, ¿ok? No siempre se queden en la mente de que solo hay una altura. No, en este caso tenemos tres alturas. Y bueno, esa altura, que sabemos que la representamos con H, mide, ya olvidé el dato también, 4 centímetros. Ahí está. Esta es la altura y la base, que sabemos que la representamos con la letra B. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? La fórmula para calcular el área del triángulo. ¿Cuál es el área? Base por altura entre 2. La base, que sabemos que la representamos con la letra B. La altura porque es H, porque está en inglés, ¿ok? Es la altura, y dividido entre 2, ¿ok? Se divide entre 2 por la fórmula. Audio. Ok, gracias. Porque está en inglés y se divide en 2 porque se obtiene de un triángulo que se divide en diagonal entre 2, ¿ok? Entonces, eso ya es una demostración más avanzada. Y bueno, ya tenemos los datos, ya sabemos quién es la base con la letra B y quién es la altura con la letra H. Solo falta sustituir. Tenemos que base es 6 centímetros por la altura, que es 4 centímetros. Y entre 2. Y eso lo podemos hacer directo, son cuentas que ya hemos visto en la primera unidad de aritmética y podemos hacer la operación directa o paso por paso. ¿Cuál resuelvo primero? La parte de arriba, que tenemos una operación. A es igual a 6 por 4, son 24, dividido entre 2. Ese resultado, dividido entre 2, pues evidentemente es a 2. Como estamos calculando áreas y perímetros, tenemos las medidas
que debemos encontrar. Entonces va a ser 12 centímetros para área, son centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, este es nuestro resultado. Y ahí está. Nos pide ahora, determina el perímetro y el área de un triángulo isósceles, si los lados miden 3, 3 y 5 centímetros, ¿ok? Hay que tener en cuenta todo esto que nos está dando. Vamos a pasarlo o vamos a representarlo gráficamente a la pizarra. Recuerden, triángulo isósceles de 3, 3 y 5 centímetros. Chihuahua. Ay, Chihuahua. Espérenme un momento, ya pasó algo aquí. Ah, esto no estaba en los planes. Muy bien, entonces vamos a dibujar pues un triángulo isósceles. El triángulo isósceles, por definición, debemos de saber cuál es. Es el triángulo que mide dos lados iguales y uno que no es igual a esos dos. ¿Ok? Podemos definir cualquiera, ¿no? Podemos definirlo cualquiera. Puede ser que estos dos sean los iguales, o estos dos, como ustedes quieran, ¿no? ¿Cuánto medían? ¿Recuerdan cuánto medían? 3, 3 y 5. 3 centímetros los lados iguales y 5 centímetros el otro, ¿ok? No olviden poner las unidades. 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Y 5 centímetros, perdón. Y bueno, ahora el trabajo es calcular el perímetro, que lo representamos con la letra P. ¿Cómo calculo el perímetro de un triángulo? ¿Formularios? ¿Perdón? Se suman los tres lados. Se suman los tres lados. Un perímetro en la mayoría, sí, mayoría de las figuras es sumar todos los lados que tiene esa figura. Entonces, pues vamos a representarlo como fórmula, ¿no? Sabemos que es la medida A, la primera medida que nosotros queramos, más la segunda medida, más la tercera medida, ¿ok? ¿Y cuánto miden? Pues bueno. 11. Ajá, ese es el resultado. Pues vamos a hacerlo paso por paso, nada más por hacerlo formal, ¿no? Sabemos que 3 más 3 son 6, más 5 son 11. Perímetro es igual a 11 centímetros. Y este solamente se queda con grado 1. El perímetro es de grado 1 y el área de grado 2. ¿Ok? Y bueno, ¿eso es todo lo que nos pedía? No, ¿verdad? Esa es solo la primera, el perímetro. Ahora nos piden calcular el área. ¿Qué van a utilizar para calcular el área? B por H sobre 2. B por H sobre 2, que sería la base por altura. Observen lo siguiente. La base puede ser cualquiera de estas, ¿no? Podemos agarrarla como cualquiera de estas. Pero tenemos la altura. ¿Tenemos la altura? ¿La medida de la altura de casualidad? No, la altura. No la tenemos, ¿verdad? No la tenemos. Entonces, espérenme tantito, no la podemos realizar como en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Revisen sus formularios y vean cuál es la solución que tenemos para este tipo de triángulos, que necesitamos calcular su área. Había otro, ¿no? Había otra fórmula que les di. Esa fórmula se refiere al que tiene A igual a raíz cuadrada de segmento por segmento menos área por segmento menos base por segmento menos lado. Exactamente. Eso es. Es esa fórmula que pues más o menos ahí me la explicaste, que tenía su nombre, ¿no? Les había dicho que tenía su nombre. ¿Era la fórmula de qué? Herón de Alejandría.
De Herón, así que Es de Herón. de Herón. Podemos dejarlo así, fórmula de Herón, ¿ok? Vamos a utilizar la fórmula de Herón. ¿Cómo la calculamos? Es la raíz. Dígame solo las letras. La S, C, A, B, En C, el orden A, que B, está. C, sí. En el orden que está. S multiplicado por ¿qué? C menos A, S menos A. S menos A, cierro y abro otro paréntesis, S menos B, si no me equivoco, multiplicado por la diferencia de S menos C, ¿no? Sí. Ahí está. Y todo eso hay que extender su raíz. Vamos a recordar, A, B y C son la medida de los lados. Por eso los puse acá. Ya sabemos cuáles son los lados, que no importa cuáles sean, ¿no? Al final vamos a hacer la misma operación. Ahora recordemos, ¿qué es la S? Lo deben tener ahí. Estaban en los apuntes que les di y pues debieron haberlo anotado. La medida de sus lados entre dos. Ese es el semiperímetro de la figura, ¿ok? Que es la suma, como dijo la compañera, la suma de los tres lados, que ya tenemos cuánto es, dividido entre 2. Entonces podemos hacerlo de manera directa. Esto es igual a A más B más C entre 2, y esto es igual a 11 entre 2. Y a para cuestiones de poder hacerlo un poquito más fácil las cuentas, vamos a hacer la división. 11 entre 2 son 5.5 centímetros. ¿Ok? Entonces ya tenemos el semiperímetro. Teniendo ya el semiperímetro y la medida de los tres lados, ya podemos calcular el área. Entonces, vamos a sustituir poco a poco. Área es igual a la raíz del semiperímetro. 5.5. 5.5 menos la medida de A, podemos ponerle 3, por 5.5 menos 3 otra vez, menos, multiplicado por 5.5 menos la medida de C, que es 5. Y todo esto, lo tenemos la raíz. De nueva cuenta, son multiplicaciones que hay que hacer, pero primero, dentro de esas multiplicaciones tenemos unas diferencias, ¿ok? Tienen que resolver primero lo que está dentro de las paréntesis. Y bueno, en este no, porque es el que está por fuera. ¿Cuánto tenemos? 5.5 menos 3. O sea, 5 menos 3, pues es a 2. Y el punto 5 que sobra, 2.5. En la siguiente tenemos la misma operación. O sea, queda el mismo resultado. 2.5. Y en la tercera, 5.5 menos 5. 5 menos 5, pues solamente queda el punto 5. Y a todo esto le sacamos o le extraemos su raíz. Y bueno, ahorita este es un trabajo para ustedes. Multipliquen 5.5 por 2.5 por 2.5 y por 0.5. ¿Cuánto es el resultado de esas 4 multiplicaciones? $17.18. 17.18. ¿Alguien tiene otro resultado de casualidad? No estoy diciendo si está bien o mal, ¿ok? No se vayan a confundir. Nada más hay que corroborar porque no tengo resultado ahorita. Poco a poco, ¿eh? Por los que tienen calculadora científica pueden hacer las cuatro multiplicaciones. ¿Cuánto dijiste, perdón? 17.18. 17.18. Vamos a ponerlo por acá a ver si es. 17.18. ¿Concuerdan todos con este resultado? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces podemos seguir. Entonces, en su calculadora van a poner raíz. Sí. Muy bien, gracias. Van a poner raíz de este resultado, raíz del 17.18, y con ello ya obtenemos el área de este triángulo. ¿Que cuánto es? 4.14. 4.14.
¿Tenía más decimales de casualidad? 4.14, Sí. 48, 76, 35. 4.14, 48, ¿no? O sea, el tercero es 4. Vamos a utilizar dos decimales, pero ¿qué vamos a hacer? El tercero hay que fijarnos si es mayor de 5, si es igual a 5 o mayor para redondear. En este caso es 4, pues lo dejamos como el 4 del anterior. Si hubiera sido 5, este 4 se redondea a 5, ¿ok? Vamos a practicar igual el redondeo. Y pues bueno, 4.14 centímetros cuadrados. Y ahí está. Ahora sí, calculamos el perímetro y ahora tuvimos que utilizar la fórmula de Herón para calcular el área. ¿Por qué lo usamos? Porque el triángulo no tenía la altura, pero tenía la medida de los tres lados. Entonces ahora vamos a ver los problemas de cuadriláteros, ¿ok? Como saben, hay varios tipos de cuadriláteros. Está desde el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el trapecio y otros más que ahorita no me acuerdo. Pero bueno, entonces, ejemplo. Determina el perímetro y el área de un rectángulo de lados 4 y 2 centímetros, respectivamente. Vamos a resolver este primero, ¿ok? No olviden las medidas, que ahorita las voy a preguntar. De nueva cuenta, vamos a dibujar pues la figura geométrica, ¿no? Ya sabemos cómo es un rectángulo. Vamos a dibujarlo como normalmente lo haríamos, algo así, ¿no? No necesariamente tiene que hacerlo, pueden hacer de pie o diagonal, como ustedes quieran, ¿no? Eso no importa, pero que se represente como un rectángulo, ¿ok? ¿Y cuáles eran las medidas? 4 y 2 centímetros. 4 y 2 centímetros. Obviamente, si tenemos un poco de lógica, al número más grande le corresponde el lado más grande. 4 centímetros y 2 centímetros. ¿Ok? ¿Y qué nos está pidiendo? Calcular área y perímetro. Metro y el área. Área y perímetro. Podemos hacerlo de las formas que nosotros queramos. Primero vamos a calcular el perímetro, porque sin duda creo que es el más sencillo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro? Se deben sumar todos los lados. Exactamente, se debe sumar todos los lados. ¿Cómo tenemos en la fórmula que tienen en sus formularios? Sería como A más B. A más B, pero recuerda que es todos los lados, no solamente uno. ¿Cuántos lados tenemos de 4 centímetros? Son 4 lados. Son 4 lados, pero ¿cuántos de 4 centímetros? 2. 2 y 2 de 2 centímetros, así que hay dos maneras. Pues simplemente sumamos todos los lados, A más B más C más D, por decirlo así, pero sabemos que son 4, o sea, son dos parejas de lados iguales. También lo podemos ver de esta manera. 2 veces A más 2 veces B, porque son los mismos lados, ¿no? O bueno, factorizado, 2 veces A más B. ¿Ok? No sé si en los formularios, no recuerdo, están de este tipo de formas. Por eso les estoy mostrando. Y lo digo porque en algunos libros o en algunos textos que ustedes lleguen a ver, pueden encontrarse estos tipos de perímetro, ¿ok? No quiero que se confundan. No me gustaría que se confundan. ¿Ok? Entonces, pues solamente sustituimos. Vamos a utilizar esta que tenemos acá abajo, que como pueden ver es la más fácil. O la más rápida, no tanto la más fácil. 2 multiplicado por la medida de A, que puede ser cualquiera de las dos, vamos a poner el 4, más la segunda medida, que es 2. Entonces, estamos sumando estos dos, ¿ok? 2, 4 más 2 son 6. Esta es la medida de estos dos. Ahora lo multiplico por 2 porque sé que tengo otras medidas que si las sumo me va a dar también 6. Entonces es el doble de 6. 12. Tenemos que es 12 centímetros. Exactamente. Muy bien.
Entonces, 12 centímetros. Perímetro. Ahora vamos por el área. ¿Cuál es el área? Base por altura. Solamente base por altura. O sea, que voy a multiplicar las dos medidas que tengo. Cualquiera puede hacer la base, cualquiera puede hacer la altura. Si esto lo pongo de pie, este se vuelve la base y esta es la altura. No importa, ¿ok? Y saben que el orden de los factores en un producto o en una multiplicación no altera el resultado. Entonces tenemos base 4 por 2. Tablas de multiplicar, 8. 8 centímetros. 8 centímetros, ¿qué? Cuadrados. Cuadrados, muy bien. Recuerden eso, muy importante. Este cuadrado, si no me lo ponen, mucho cuidado, porque ya es algo que deben de saber. Obviamente no es que se los vaya a poner mal, no soy tan drástico, ¿no? Pero un detallito ahí y un punto menos cuando mucho. Y bueno, primer ejercicio, ahí está. Número 2, encuentra el área de un paralelogramo que mide 6 centímetros de base y 2.5 de altura, ¿ok? Entonces, fíjense en sus formularios y vamos a observar cómo es la figura de un paralelogramo. Lo tenemos aquí. Como pueden ver, puede representar de varias formas. Es como un rectángulo que se está yendo en diagonal. Depende de los lados, ¿eh? No exactamente tiene que ser necesariamente este lado, ¿ok? Parece que se inclina a la izquierda, ¿no? También se puede ir inclinado a la derecha y no necesariamente tiene que estar así, donde la base está como que asentado, ¿no? Puede ser que la punta la tengan asentada y esté pues completamente del lado, ¿no? Parecido a un rombo. Hay que fijarse muy bien en todas esas figuras. Y bueno, pues vamos a resolverlo en la pizarra. No olviden las medidas de los lados. Dibujamos el paralelogramo. Vamos a hacerlo diferente a como estaba en el formulario. Vamos a hacerlo de este lado. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuánto tenía de medidas? 6 centímetros de altura y 2.5. 6 centímetros de base y 2.5 de altura. 6 centímetros de base, que pues obviamente los dibujamos aquí. ¿Y de qué otro? 2.5 de altura. 2.5 de altura. Muy importante como en el triángulo. Esta línea de aquí no es la altura. ¿La altura cuál es? El vértice, desde el vértice de la base, y una línea perpendicular o una línea recta hasta el otro extremo de la base. O bien, por fuera, desde este vértice hasta este punto que queda por fuera. Es lo mismo, representa una misma altura. ¿Okay? ¿Y cuánto medía? 2.5, ¿verdad? 2.5 centímetros. Y ahí está. Muy importante, ¿eh? Siempre hay que ubicar bien cada una de las medidas. Por tan sencillo que sea, pero hay que estar bien seguros. ¿Qué nos pide? Hay que calcular el área. El área. ¿Cuál es el área, chicos? HC. H por C. H por C. por C. ¿Así está? Pues según dice. A ver, vamos a revisarlo. H por C. Ah, sí. Sí, H por C. Es que no había visto las letras. Pues debería ser la base, ¿no? Supuestamente. Bueno, esto ya después lo edito. Entonces, H por C tienen esas fórmulas, donde la C es la base y la H es la altura, ¿ok? Y bueno, algo tan sencillo, ¿no? Como en el ejemplo del rectángulo. H es 2.5 multiplicado por 6, que es la base. ¿Y cuánto nos da esto? 15. 15 15. centímetros. 15
centímetros cuadrados. 15 centímetros cuadrados. Muy bien. Hay que responder con las medidas, las unidades de medida correspondientes. Y bueno, un ejemplo pero tan sencillo, acabamos de resolver. Número 3. Encuentra el área de un rombo, cuyas diagonales, muy importante, diagonales miden 12 y 8 centímetros. ¿Ok? Revisen bien sus fórmulas y vamos a realizarla. Como siempre, vamos a dibujar, en este caso, la figura geométrica que nos dan para realizar, que es un rombo. Un rombo se caracteriza de esta manera. Y nos está diciendo que las diagonales, ¿cuáles son las diagonales? Bueno, son los segmentos que se forman uniendo los vértices por dentro. Aquí tenemos una diagonal y aquí tenemos otra diagonal, ¿ok? Evidentemente o visualmente se ve que una es más grande que la otra, ¿ok? Entonces, si tratamos de visualizar bien, esta sería la diagonal mayor y la horizontal sería la diagonal menor. Muy bien. Y obviamente, la diagonal mayor es la que mide más y la diagonal menor es la que mide menos. Vamos a determinarlo. ¿Quién sería D mayúscula, que es diagonal mayor? ¿Cuánto medían los lados? Por las diagonales. 12 y 8. Entonces la diagonal mayor sería 12 y la diagonal menor 8. ¿Ok? Con esto ya determinamos las medidas que nos van a servir para el área. ¿Cuál es el área del rombo? Diagonal mayor. Diagonal menor entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor. Entre 2. Entre 2. ¿Es correcto? Sí. Obviamente lo que necesitamos son las medidas de estos dos lados, de estas dos letras, que ya las tenemos. Sustituimos. Diagonal mayor es 12. Diagonal menor es 8. Lo dividimos entre 2. Podemos hacer directo o paso por paso. 12 por 8 son 80, 16, 96. 96. Y dividido entre 2. 48. 48. Y respondemos con las medidas correspondientes. Centímetros cuadrados. Y listo. Soy de rápido. El perímetro de un trapecio isósceles, ¿ok? Isósceles es de 32 centímetros. Si los lados iguales miden 5 centímetros y la altura 3, determina su área. Por alguna razón, el ejercicio nos está dando la medida del perímetro, ¿ok? Hay que revisar bien por qué y para qué nos va a servir. Nos dice que los lados iguales miden 5 centímetros y la altura 3. Y hay que determinar el área, ¿ok? Entonces vamos a hacer la representación en la pizarra y vamos descifrando estas cuestiones. Como primero, hay que dibujar el trapecio. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué otro dato nos dio? Nos dio el perímetro, ¿verdad? El perímetro fue de 36 centímetros. Pues ahorita todo bien. Los lados iguales, que serían en este caso, las diagonales, ¿cuánto miden? $5 centímetros y la altura 3. Entonces, estos miden 5 centímetros y 5 centímetros. Y tenemos que la altura mide 3 centímetros.
Ahí ya representamos el trapecio con sus respectivas unidades, ¿ok? Tal vez no sé si se ve claro, pero no creo que sea tan confuso que ustedes lo hagan. Ahora me está pidiendo calcular el área. ¿Cuál es el área del trapecio? A más B por H dividido entre 2. ¿Del trapecio? ¿Sí? A ver, vamos a revisarlo. Recordando el área que nos dijo es la medida de A más B por H entre 2, ¿no? A más B o A y B, ¿qué viene siendo del trapecio? ¿Recuerdan? Base mayor y base menor. Base mayor más base menor, ¿ok? Pero si se dan cuenta, en el ejemplo no tenemos esas medidas, ¿ok? Entonces, una sustitución rápida no vamos a poder hacer. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, tenemos que empezar a utilizar el razonamiento con todo lo que tenemos ahí, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener en cuenta el perímetro, ¿ok? El perímetro sabemos que mide 36 centímetros. Voy a borrar esto porque todavía no lo vamos a utilizar. Recordemos primero, ¿cuál es la fórmula para calcular el perímetro? Es la suma de los cuatro lados, ¿no? Que sería A más B, que es la base mayor más la base menor, más la medida de los dos lados iguales, que podemos ponerle como C, ¿ok? Pero como son dos lados, esto es 2C, o 2 veces C, porque son dos lados iguales, ¿muy bien? De aquí vamos a sacar la medida de la A y B, o eso aparenta. ¿Por qué? ¿Cuánto mide P? 36 centímetros. Sustituimos. 36 es igual a más B, no lo conozco. A más B más 2 veces C, que sí los conozco, ¿no? Son los dos lados. 2 veces C, 2 por 5, 10. Maestro, creo que no eran 36, dijo mi compañera Tamara que eran 32. Ah, ok, sí, sí se conoce. Me había olvidado. Recuerden que el perímetro es 32. Lo bueno es que no hemos hecho ninguna suma y pues no ha afectado en nada. Solamente cambiamos el valor. Gracias, Tamara, y gracias, compañero. Y bueno, de nueva cuenta voy a reescribir la fórmula del área, que es A más B por altura sobre 2. Recuerden que necesitamos la medida de A más B para luego sumarlas. Pero miren, aquí tenemos esa suma. No está necesario encontrar un lado. ¿Qué pasa si despejamos y dejamos completamente A más B? A más B es igual. O sea, este 10 de positivo, si recuerdan los despejes, de positivo pasa a negativo. Y te queda 32 menos 10. ¿Ok? Resolvemos y resulta que la suma de la base mayor más la base menor es 22. ¿Y qué pasa aquí? No necesitamos necesariamente calcular cada medida. Y tampoco lo vayan a hacer. O sea, dividiendo entre 2, porque recuerden que la base mayor es mayor que la base menor. Ya prácticamente tenemos A más B aquí. A más B es igual a 22 y lo podemos sustituir aquí. Entonces, fíjense cómo este problema tuvo esa variación. Pero chequen lo siguiente, muy importante. No se inventó nada nuevo, solamente se tomaron lo que ya conocemos, que es el perímetro, pero realizamos diferentes procedimientos, ¿ok? Sustituimos y despejamos. Es algo nuevo, pero no inventado, ¿ok? Con base a lo que conocemos, ¿sí? Muy importante eso, porque a veces puede ocurrir o ocurre que me inventan cosas que nada que ver, ¿ok? Entonces, ya sabemos quién es A más B. 22. 22 por la altura, que ese dato ya lo teníamos,
desde el principio del problema, que son 3 centímetros. Y esto dividido entre 2. 22 por 3, si no me equivoco, son 66. Y lo terminamos dividiendo entre 2. Y tenemos 33 centímetros cuadrados. Y ahora sí, listo. Hemos calculado el área de este trapecio isósceles. Y vean todo lo que se tuvo que realizar para calcularlo. Determinar el perímetro y el área de un pentágono regular. Cuando dice pentágono regular, nos indica que todos los lados son iguales en cuanto a medida. Del lado 4 centímetros y apotema 2.7 centímetros. Muy bien, ahí apunten los datos. Y ahorita se los pregunto. Entonces, nos está diciendo un pentágono. ¿Un pentágono a cuántos lados se está refiriendo? 5 5 lados. lados, 5 lados. 5. A 5 lados, me agrada eso. Todos quieren participar. Muy bien. Y pues es más o menos así, ¿no? No exactamente igual. Pero tiene 5 lados. Tiene 5 lados que, pues, si usamos la imaginación, son iguales. ¿Cuánto mide cada lado? 4 centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros cada lado, ¿ok? Los 5 lados miden 4 centímetros. Y tenemos el apotema. ¿Recuerdan qué era el apotema, chicos? El lado más Era largo una de la línea. figura. El lado más largo. Recuerden, chequen las notas. Ahí está que es apotema. Es una línea que va de dónde a dónde. De la mitad de un lado al centro del polígono. De la mitad de un lado, que puede ser cualquiera de los lados, ¿ok? Muy importante, a el centro del polígono. ¿Ok? Y esta es la apotema. Muy importante, ¿ok? No olviden cómo se forma la apotema. ¿Cuánto mide? 2.5, ¿no? 2.5. 2.7 2.7, centímetros. 2.7. Ahí está, 2.7 centímetros, para que no se molesten. Y nos pide calcular el área. El área de un polígono regular, ¿cuál es? Área de polígono regular. Es PC entre 2. PC entre 2. Esto tiene, ¿no? Sí. Ok. Vamos a definir qué es cada uno de ellos. La P, pues es el perímetro. Perímetro de la figura. Y C se va a llamar la apotema, que debería tal vez estar representado por la letra A, o bueno, en este caso la tienen como C, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el perímetro? Necesitamos el perímetro. El perímetro se calcula, si no me equivoco, con N multiplicado por A, donde N es el número de lados del polígono. ¿Sí? Entonces, calculamos perímetro. Perímetro es igual a N por A. ¿Quién es en este caso N? ¿Cuántos lados tiene la figura? 5. 5 lados, porque es un pentágono. Entonces tenemos 5 multiplicado por la medida de A, o sea, la medida del lado. 4 centímetros. 5 por 4. 20. 20 centímetros. Y ahí tenemos el perímetro. Ya tenemos el perímetro y ya tenemos la apotema. Entonces ya podemos calcular el área. El área es igual a perímetro
20 centímetros multiplicado por la apotema, 2.7. Dividido entre 2. Por aquí tenemos 40 y 40.14, tal vez. ¿Cuánto da eso? 20.7. Es 20. 20 por 7. 20 por 2.7. Era 27. 4. 24, 27. Recuerden, es 20 por 20 por 2.7, creo que es 54. Y dividido entre 2, dijo Tamara que era 27 y 27. Solo quiero la multiplicación. ¿Cuánto les dio? 27. ¿Cuándo? Solo la multiplicación 54. 54. Ok. 54. Yo sé que estaba yo pensando. Dividido entre 2. 27. Ahora sí. 27. 27 centímetros cuadrados. Listo, ahí tienen la solución. Ahora vean, en este problema para polígonos no exactamente lo van a hacer directo. O sea, tienen la fórmula del área y sustituyen directo. No, necesitan primero el perímetro si el ejercicio no les da la medida de ese perímetro, ¿ok? Y bueno, aquí tienen la solución. Bastante. Miren lo que tenemos en la número 2. Determina el área de un octágono regular si uno de sus lados mide 3 centímetros y el segmento, fíjense bien, el segmento que une un vértice con el centro del octágono mide 4 centímetros. ¿Ok? Muy importante lo que nos dice aquí abajo. Entonces vamos a representarlo en la pizarra. Octágono regular, ¿cuántos lados? 8 8. lados. 8 laditos. Vamos a dibujarlos. Vamos a ver si salen. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos, ¿no? No soy un perfecto dibujante. Y más si lo estoy haciendo rápido. ¿Cuánto mide cada lado? 3 centímetros y el segmento, pues, Recuerden, ¿qué nos dice? Nos dice el segmento que une del centro a uno de los vértices. ¿Cuánto mide? 4 centímetros. 4 centímetros. Yo les pregunto, ¿ese segmento que nos da el ejercicio es la apotema? ¿Es la apotema ese segmento que nos da el ejercicio? Sí, sí es. Sí, sí es. ¿Los demás qué dicen? Eso no es. ¿Qué les dije en el ejercicio anterior? Que tengan muy en cuenta cómo se dibuja la apotema o qué es la apotema. Recuerden que la apotema tiene su definición en el formulario. Debieron haberlo copiado. Léanla otra vez. ¿Qué es la apotema? Creo que Daniela lo había dicho. No sé. Es la longitud del segmento que une el centro del polígono y el punto medio de cada uno de los lados. El punto medio al centro del polígono. Entonces, la apotema es este segmento que va del centro al punto medio. ¿Ok? Y no tenemos la medida de ese lado. Tenemos esta medida que es del centro a un vértice. Que si le ponemos un nombre más avanzado, bueno, de manera más avanzada que en algún momento lo van a ver, es el radio. Es el radio del polígono. Se le llama radio. ¿Ok? Entonces tenemos la medida del radio y de un lado, pero no tenemos la apotema. Obviamente, para calcular el área necesito la apotema. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense bien, ¿qué figura se formó al formar
El lado del radio y del apotema que no conozco. ¿Qué figura se formó? Un triángulo. Un triángulo. Específicamente, ¿qué tipo de triángulo? Si se logra notar, ¿no? Con esta línea, que se supone que debe ser recta, se forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? Cuadrilátero. Cuadrilátero. Recuerden que esa es la figura O que... rectángulo. Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Y entonces, si ustedes recuerdan, hay que recordar esto, ¿cómo calculo la medida de un lado de un triángulo rectángulo? Si por ahí se acuerdan. Esa es pregunta abierta. Si se la saben bien, eso es bueno. Si no, no hay problema. Voy a utilizar algo que se llama el teorema de Pitágoras, ¿ok? ¿Y cómo definíamos el teorema de Pitágoras? Era la hipotenusa al cuadrada es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿ok? Y vamos a definir la hipotenusa. ¿Quién es? La hipotenusa es el lado del triángulo que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si aquí tengo el ángulo de 90 grados, el lado opuesto va a ser esta medida de aquí, que en este caso es el radio. ¿Ok? ¿Y cuánto mide? 4 centímetros. Sustituyo de una vez. 4 al cuadrado va a ser igual ¿a qué? A la medida de un cateto al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado. Observen lo siguiente. Vamos a definir que B es el cateto que no conozco. ¿Ok? Los catetos se forman o son los que están ubicados donde está perdón, mejor dicho, el cateto son los lados que forman el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a definir como B, como el que no conozco. Y A es el que sí conozco a partir de la medida de lado del polígono. Pero, ¿cuánto mide este pedazo de aquí? 1.5. 1.5, exactamente. ¿Por qué 1.5? Porque recuerden que solamente está de esta línea del cateto que no conozco, del punto del centro al punto medio. Por lo tanto, el triángulo se forma del vértice al punto medio. Y evidentemente el punto medio es la mitad. Por lo tanto, es 1.5. Muy bien. 1.5 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Y entonces ya podemos encontrar, utilizando despejes, la medida del otro cateto, que en este caso, para cuestiones del problema, va a ser la apotema. Muy bien. Resolvemos. 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Por 1.5 al cuadrado. Lo pueden poner así en su calculadora o multiplican 1.5 por 1.5. ¿Cuánto queda ahí? 2.25. 2.25 más b al cuadrado. Ya resolví las operaciones. Ahora aplico despeje. Este 2.5 viene del lado negativo y me queda b cuadrada es igual a 16, que es el que se mantuvo, menos es el que mandé, 2.25. ¿Cuánto tenemos aquí? 13.75 de casualidad. Sí. Ok, ahora yo les pregunto, ¿hasta aquí ya terminé y encontré la medida del cateto? ¿O falta algo?
Les respondo que sí falta algo. ¿Por qué? ¿Qué tengo aquí? Tengo b cuadrada. ¿Pero qué quiero encontrar? Solo una. Solo una b, exactamente, solamente b que no está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo despejo este cuadrado o esta potencia? ¿Alguien sabe cómo pasa del otro lado? Es pregunta abierta, no necesariamente tenían que saberlo. Si no lo saben, no pasa nada. O si no lo recuerdan. ¿Alguien recuerda o alguien sabe cómo se pasa una potencia del otro lado? Dividiendo. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada, perfecta. ¿Quién lo dijo? Yo, María José. Ok, muy bien. Entonces, esta potencia pasa como raíz cuadrada de todo el número o toda la expresión que tengamos del lado derecho, ¿ok? Entonces ya tenemos la operación que tenemos que realizar. Obtienen raíz cuadrada de 13.75 y obtienen ¿cuánto es, Tamara? Digo, ¿puedo decir la respuesta o no? Sí. ¿Y no? Pues en esta raíz me dio 3.70 y 80. 3.70 y 80, ¿no? Este 8, pues vamos a utilizarlo como que redondea. Entonces sería 3.71. 3.71, pues como esto es solo la medida de un cateto, centímetros. Y ahí está. Y ahí ya apenas encontramos el cateto. Realmente, ¿qué nos pide el problema? Podemos volver a revisarlo. Nos pide el área del polígono. Entonces vamos, área es igual a perímetro por apotema, que es la C, entre 2. Evidentemente, esta es nuestra C. Podemos definirla en cuestiones del problema del polígono. ¿Tenemos el perímetro? No, ¿verdad? Hay que calcularlo. Otra operación más. Pero esa es sencilla. El perímetro es igual al número de lados por la medida de lados. Por la medida de lado, perdón. ¿Cuántos lados tiene el polígono? 8. 8. 8 por la medida de cada uno, que es 3. 8 por 3. 24. 24 centímetros. Entonces aquí ya tenemos otro resultado. Que también nos va a servir para, ahora sí, calcular el área. Vean lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que encontrar tanto el perímetro como la apotema para llegar a lo que nos está pidiendo. Vean todo lo que tenemos que hacer. Área es igual entonces al perímetro, 24, por la apotema, que en este caso es 3.71. Todo dividido entre 2. ¿Pueden darme el resultado final? Si gustan. ¿Y cuánto sería? Recuerden, primero multiplican y luego dividen. Me dio 44.52. 44.52 centímetros cuadrados. Una cosa muy importante. Bueno,